Hola, mi nombre es Carol. Junto a mis compañeros, em, les presentaremos la sustentación de la guía. ¿Qué es la epistemología? Es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento en general, su naturaleza, posibilidades, alcances y fundamentos. La epistemología estudia las circunstancias psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento científico y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación. Origen y evolución histórica de la visión del mundo. En su origen, íntimamente ligada a la filosofía, identificada a la teoría del conocimiento o genociología, rama de la filosofía que estudia los problemas del conocimiento humano. Hacia la segunda mitad del siglo XIX emerge como un área específica de la filosofía diferencia de la teoría del conocimiento. En la segunda década del siglo XX se consolida como una reflexión filosófica específica sobre el filosófico de la ciencia. Filosofía del lenguaje. Es la rama de la filosofía que estudia el lenguaje en sus aspectos más generales y fundamentales como la naturaleza del significado y de la referencia, la relación entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo, el uso del lenguaje o pragmática, la interpretación, la traducción y los límites del lenguaje. Gracias. Hola, mi nombre es Nelly Rocío. La fenomenología es una corriente filosófica desarrollada por Edmund Husserl en la mitad del siglo XX. ¿Qué es la fenomenología? La fenomenología pone énfasis en la ciencia de los fenómenos. Esta radica en permitir y percibir lo que se muestra tal como se muestra a sí mismo y en cuanto se muestra por sí mismo. En consecuencia, es un fenómeno objetivo, por lo tanto verdadero y a la vez científico. ¿Qué espacio ocupa y en qué consiste? La fenomenología ocupa un espacio importante en el panorama filosófico de buena parte del siglo XX. Aparece en estrecha conexión con el positivismo y la dialéctica materialista del marxismo. Es un proyecto del pensamiento con dimensiones filosóficas, políticas y de aportación a la metodología científica, que capta el rechazo al cientificismo positivista y el vacío de investigaciones sobre la subjetividad humana presente en la tradición marxista, que en principio, aunque reconoció su existencia, no fue más allá de valorar su importancia política para los fines de transformación social. Hermenéutica. Hans Georg, 1900 a 2002, es considerado el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. La hermenéutica se conoce como el arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido. Algunas ideas son: los teóricos de la hermenéutica del siglo XIX, como Friedrich y Wilhelm, entendían la comprensión como un proceso de reconstrucción psicológica, es decir, de reconstrucción por parte del lector de la intención original del autor. Se basa en la creencia de que es posible alcanzar una única interpretación correcta. Sin embargo, una visión algo más escéptica de la interpretación sostiene que no hay razones fundadas para emitir un juicio y por lo tanto se ocurre al riesgo de hundirse en la ciénaga del subjetivismo y el relativismo. Popper y el falsacionismo. El falsacionismo, refutacionismo o principio de falsabilidad es una corriente epistemológica fundada por el filósofo austríaco Karl Popper. Dentro del falsacionismo metodológico se pueden diferenciar el falsacionismo ingenuo inicial de Popper y el falsacionismo sofisticado de la obra tardía
de Popper y la metodología de los programas de investigación de Imre Lakatos. Para Popper, constatar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo, ya que si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero nunca verificada. Un ejemplo de ello, por muchos millones de cuervos negros que se vean, nunca se podrá afirmar que todos los cuervos son negros. En cambio, si se encuentra un solo cuervo que no sea negro, sí se podría afirmar que no todos los cuervos son negros. Gracias. Hola, mi nombre es Jefferson Darjan Velasco Díaz y a continuación les explicaré los conceptos de racionalismo, empirismo, positivismo y pospositivismo. Bueno, el racionalismo junto al empirismo fueron las fuerzas filosóficas dominantes dentro del pensamiento intelectual desde el siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. El principal representante del racionalismo fue René Descartes, el cual se basaba en la razón como el principio del conocimiento. Nos decía que todo conocimiento procede en primera instancia desde la razón, y que solo había posibilidad de un conocimiento cierto solamente si se partía de la razón. Está en contra del conocimiento de los sentidos. Nos decía que la experiencia del mundo exterior, especialmente la que proviene de los sentidos, es una vocación de error, de equivocación. Seguimos con el empirismo. Su principal representante fue David Hume. Nos decía que la experiencia de los sentidos era la más certera, y nos decía que la experiencia del mundo exterior procedente de los sentidos es la única posibilidad de un conocimiento que pretenda alguna certeza. Nos decía que el conocimiento no tiene sentido si no contiene procedentes de los sentidos, y que si se basara sobre el ámbito de la razón, lo único que se obtendría sería el propio funcionamiento de la memoria o de la imaginación. Seguimos con el positivismo. Su principal representante fue Augusto Kant. Nos decía, bueno, el positivismo surgió con el fin de superar toda forma especulativa, lo cual significa que la realidad social humana debe ser comprendida científicamente. El positivismo puede ser priorizado en tres etapas fundamentales. La primera es el positivismo inicial del siglo XIX, seguida el empirismo crítico y por último el empirismo lógico. Es indiscutible que el positivismo deja una huella en el perfeccionamiento de los métodos empíricos. Seguimos con el pospositivismo. Esta corriente del pensamiento científico rechaza el predominio empirista positivista. Alcanza su máximo esplendor con Newton y la ilusión del lenguaje matemático como lengua universal. La teoría no se confronta directamente con los hechos, sino con otras teorías que compiten para explicar esos mismos hechos. Así el valor de la teoría, el valor que hace que sea seleccionada una en lugar de otra. Muchas gracias.